Veamos un ejemplo de aplicación de estas ideas, que es el ejemplo 3 que está en las notas. Ese numerito eventualmente puede cambiar, pero es un lindo ejemplo de aplicación de la Bernoulli, de la binomial, perdón. Entonces se lanza una moneda justa 20 veces y se sabe que hubo 12 caras. Entonces se nos pregunta cuál es la probabilidad condicional de que el primer lanzamiento haya sido cara. Entonces, es decir, si llamamos S20, ¿no? Es la cantidad de caras en 20 lanzamientos. En este caso, digamos, lo que sería éxito es que salga cara. Y de esta forma la probabilidad de éxito, P, es igual a un medio. Esto es porque la moneda es justa. Entonces sabemos que el evento S20 igual a 12 ocurrió. Pero no sabemos en qué lugares ocurrieron las caras. Y lo que se nos pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que haya una cara en el primer lanzamiento? Entonces, si llamamos x1, es la variable, ¿no? Bernoulli, que vale 1 si cara en el primer lanzamiento, o que vale 0 si no. Entonces, se nos pide calcular la siguiente probabilidad. La probabilidad de que x1 sea 1, es decir, que sea cara en el primer lanzamiento, dado que S20 es 12. ¿Sí? Entonces, como casi siempre en este tipo de ejercicios, tenemos una opción rápida y una opción lenta. Entonces, ¿cuál es la opción rápida para hacer este ejercicio? Y es, fíjense, o sea, nosotros tenemos los 20 lanzamientos, ¿no? Entonces aquí en total hay 20 lanzamientos. Pero sabemos que de esos hay algunos que son caras, ¿verdad? Y sabemos que en total, digamos, el resto van a ser cruces, ¿no? O sea que aquí sabemos que hay 12 caras. Ahora, cada una de estas cruces o caras puede terminar, puede estar aquí, ¿no? Y la verdad es que no hay razón por la cual pensar que alguna de ellas tenga más chances de estar aquí que el resto. Es decir, las 20 Cs o X tienen la misma chance de estar en el lugar 1. Así que si las 20 tienen la misma chance y en total tenemos 12 que son Cs, ¿cuál es la probabilidad de que haya una C en el primer lugar? La probabilidad es 12 en 20, porque de esas 20 nos sirven 12. ¿Sí? Entonces, esta es la opción rápida. Ahora, este tipo de razonamientos, que es muy recomendado como primer enfoque, y aquí, como el problema no es muy difícil, es suficiente, a veces, como son más intuitivos, a veces nos pueden engañar. Entonces,
Hagamos la opción lenta para ver si nuestro razonamiento intuitivo es correcto. Y la opción lenta es ir por la definición. Entonces, la probabilidad de que x1 sea 1 dado que S20 es 12, esto es, por definición, esto es definición de probabilidad condicional, es la probabilidad de la intersección. Entonces acuérdense que acá pongo con una coma es que pase esto y que S20 sea 12 simultáneamente, sobre la probabilidad de que S20 sea 12. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que S20 sea 12, esa es fácil de calcular porque tenemos la fórmula de la binomial, ¿no? Entonces es combinaciones de 20 en 12 por 1 medio a la 12 por 1 medio a la 8, ¿no? Estos serían los éxitos, estos son los fracasos. Ahora, como la probabilidad de éxito es igual a la de fracaso, en realidad esto es combinaciones de 20 en 12 sobre 2 a la 20. Esta es sencilla. Ahora, para calcular la otra, la probabilidad de la intersección, hay un truquito. Y ese truco es darse cuenta que podemos escribir así. Esto es lo mismo que la probabilidad de que x1 sea 1 y la probabilidad de que x1 más S19 sea igual a 12. ¿Y a qué me refiero con S19? Vieron que, digamos, S20, ¿qué es? Voy a hacerlo en la siguiente página. S20 es la suma, ¿no?, de x1 hasta 20. Y esto puedo pensarlo como es x1 más lo que pase del 2 en adelante, ¿no? Y entonces estoy llamando a esto S19 y tengo derecho de hacerlo porque justamente lo que pase luego de que hice el primer lanzamiento, o sea, esto sería el primer lanzamiento y esto sería el resto. Pero si yo me olvido del primer lanzamiento, el resto es como si en realidad estuviese haciendo 19 lanzamientos. O sea que esta variable que está aquí va a ser una binomial. Esta es una Bernoulli y esta es una binomial. Va a ser una binomial de 19 lanzamientos y probabilidad de éxito 1 medio. Así que la probabilidad de que x1 sea 1 y que S20 sea 12, eso es la probabilidad de que x1 sea 1 y que x1 más S19 sea 12, ¿sí? Pero ahora, si yo quiero que estas dos cosas pasen simultáneamente, puedo cambiar este x1 por un 1. Entonces esto es la probabilidad de que x1 sea 1 y que S19 sea 11. Y aquí me doy cuenta que esto y esto son independientes, ¿verdad? Porque lo que pase, esto solo depende de lo que pasa con el primer lanzamiento y esto solo depende de lo que pasa del 2 en adelante. Y como los lanzamientos son independientes, entonces estas cosas son independientes. Así que esto es el producto de la probabilidad de que x1 sea 1 por la probabilidad de que S19 sea 11. Y ahora esto es una binomial, así que tengo una formulita. La probabilidad de que el primer lanzamiento sea cara es 1 medio. Y la probabilidad de que S19 sea 11 es combinaciones de 19 en 11 sobre 2 a la 19, ¿no? Ahora este 1 medio lo puedo juntar con este y me queda combinaciones de 19 en 11 sobre 2 a la 20. Y entonces, por último, cuando hago el cociente, es decir, la probabilidad de que x1 sea 1, dado que S20 es 12, me va a quedar la probabilidad, esta primera, o sea, combinaciones de 19 en 11 sobre 2 a la 20, por
el inverso de la otra, que es 2 a la 20 sobre combinaciones de 20 en 12, ¿no? Entonces estos se van y me queda, ahora si yo desarrollo las combinaciones, es 19 factorial, después tengo 19 menos 11 es 8, 11 factorial, y el inverso de este es, tengo el 20 factorial abajo, y arriba tengo 8 factorial y 12 factorial. Entonces el 8 se va, el 19 se cancela con todos estos factoriales, lo mismo pasa con los factoriales del 12 que se van con el 11 factorial, y me quedó simplemente 12 arriba y abajo 20. Así que efectivamente esto es una manera un poco más rebuscada de verificar que la respuesta correcta es 2 en 20. Quiero hacer una observación de que tengan cuidado de que la probabilidad de que x1 sea 1, esto sí es un medio, ¿verdad? Porque esta pregunta simplemente es ¿cuál es la probabilidad de que el primer lanzamiento sea cara? ¿Tá? Pero eso es muy diferente de esto, ¿verdad? De que es ¿cuál es la probabilidad de que el primer lanzamiento sea cara? Pero sabiendo que el total de caras es 12. ¿Tá? Y eso modifica esa probabilidad.